Muchas gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido. La sesión anterior tuvimos la oportunidad de recordar qué era una teoría de cambio y cuáles eran los pasos metodológicos. Y trabajamos fundamentalmente haciendo el ejercicio de tomar una decisión con respecto a cuál es el cambio deseado y relevante que podemos alcanzar con un proyecto, conociendo, ¿cierto?, a partir del análisis de situación de derecho. Y también tuvimos la oportunidad de pensar cuáles son los cambios claves, los cambios estratégicos o los cambios que son necesarios y suficientes para que ese cambio, el cambio deseado, el cambio al nivel del proyecto se cumpla. Este ejercicio, como vimos, no es un ejercicio mecánico, no es automático, no es una fórmula, ¿cierto? Cuando trabajamos en el cambio social, sabemos que no existen reglas matemáticas que van a permitir proyectar ese cambio. Pero sí sabemos que es muy relevante entender cuáles son nuestras creencias, nuestros conocimientos y nuestras decisiones que van a permitir generar el cambio. La teoría de cambio como metodología entonces nos va a ayudar a dialogar y a tomar decisiones con respecto a cuáles son los cambios posibles y cómo podemos alcanzar ese cambio. Entonces veíamos que la metodología para ello simplificada, ¿sí?, es recorrer 5 pasos. Recordar, ¿cierto?, volver a analizar nuestro análisis situacional de derecho. Luego, tomar una decisión sobre cuál es el cambio deseado y expresar este cambio como un cambio ya alcanzado, ¿cierto?, como algo que estamos observando, ¿cierto?, en esa realidad. Y definir, tercer paso, cuáles son los cambios clave, ¿cierto?, necesarios y suficientes, que si se alcanzan, entonces nos permitirían, de acuerdo a nuestra visión estratégica y lo que hemos analizado con el grupo, con el equipo y con otras partes interesadas en este proyecto, niños, comunidades, actores clave, entonces entender que ese cambio sería posible. En esta sesión vamos a trabajar en la construcción de las vías de cambio, paso número 4. Las vías de cambio nos permiten expresar cuál es la estrategia específica del proyecto y por lo tanto es muy importante que pueda reflejar quiénes son los actores y cuáles son esos pequeños cambios que en su conjunto van a permitir alcanzar el dominio de cambio. ¿Qué aspectos son importantes a considerar? En el paso 4 es muy importante que tengamos la oportunidad de dialogar con el equipo y con los actores claves, incluidos los niños y las niñas que están pensando junto a nosotros cuál es la mejor forma de generar la transformación que buscamos con el proyecto. Es centrar el diálogo en estas preguntas que nos pueden ser útiles, ¿cierto? ¿Quién es o quiénes son los que tienen que cambiar para alcanzar esos cambios? ¿Qué tipo de cambio es el que tiene que hacer? Estamos hablando de un cambio que es institucional, es un cambio que es relacional, un cambio que tiene que ver con un cambio personal en cuanto a creencia, posibilidad de entender la importancia de la problemática, de la sensibilización, cambios que tienen que ver en los comportamientos, ¿cierto? Cambios que tienen que ver quizás con lo grupal, ¿cierto? Con la conformación del trabajo colectivo, en fin. ¿Qué tendría que cambiar para llegar al cambio esperado? O sea, nos preguntamos, ¿qué se necesita cambiar? ¿Qué tipo de cambios? ¿Qué actores están involucrados en el cambio? ¿Y cuál es el foco de ese cambio? ¿Cierto? Entonces, estas ideas, todas las reflejamos, ¿cierto? Como si fueran cambios ya logrados, ¿cierto? Efectos. ¿Qué deberíamos observar en los actores, ¿cierto? No en lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos son las actividades que haremos para promover esos cambios. Cuando estamos construyendo las vías de cambio, pensamos en cuáles son los cambios clave, ¿cierto? Que deberían darse en qué actores para alcanzar el dominio de cambio. Entonces, cuando hacemos esto, es muy importante tener presente que las vías de cambio son los caminos necesarios y suficientes que ayudarán a alcanzar el dominio de cambio, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos expresar aquí son quiénes son los actores involucrados,
y cuál es el cambio que se tiene que observar que permitirá entonces gradualmente alcanzar el dominio. No estamos hablando de lo que nosotros vamos a hacer como equipo, como proyecto, que son las actividades, y tampoco estamos hablando de cuáles son las fases metodológicas, ¿cierto? De qué vamos a hacer primero, qué después y qué al paso siguiente. Estas dos cosas son bien importantes porque muchas veces nos generan confusión. Pues estamos muy familiarizados con planificar en función de lo que hay que hacer, de las actividades, pero pensamos un poco sobre eso que hacemos, a qué cambio quiere contribuir, qué esperamos lograr, ¿cierto?, con determinadas actividades. Entonces esto es bien clave porque muchas veces decimos, sí, ¿qué vamos a hacer? Un taller de formación. Claro, suponemos que el cambio que estamos esperando es que las personas, los grupos, los niños, las familias tengan conocimiento para ciertos temas. Ese es el cambio. ¿Ah? Las familias conocen, los niños cuentan conocimientos para, ¿sí? Ahí estamos hablando de un cambio en ellos. Cuando decimos un taller o realizar una jornada o realizar un encuentro o, o hacer un evento de integración, estamos hablando de actividades que nosotros realizamos. ¿Qué queremos que ocurra producto de eso? Son, ¿cierto?, lo que expresamos en las vías de cambio. Entonces, hay una clave que es fundamental para elaborar las vías de cambio, es que siempre partimos preguntándonos qué cambios deben darse en quiénes para alcanzar el dominio de cambio. Y lo expresamos también como cambios logrados. Si lo vemos bien, son esos pequeños cambios que van a ayudar a alcanzar el dominio. Entonces es muy probable que identifiquemos más de un cambio que es necesario para alcanzar un dominio y entonces lo que vamos haciendo es una revisión desde arriba hacia abajo haciéndonos la misma pregunta. Entonces, si logramos este cambio, nos preguntamos de nuevo, agarramos ese cuadrito y nos preguntamos qué cambios deben darse en quiénes para alcanzar este cambio descrito. De tal manera que vamos desarrollando varios niveles hasta que llegamos al punto que la forma en que, digamos, ya no hay más cambios que expresar y que nos encontramos que ya lo que tendríamos que describir ahí son las acciones, las actividades a realizar para motivar estos cambios. Entonces, claro, vamos construyendo las vías de cambio, ¿cierto? De esta manera, definimos nuestro cambio deseado a partir de la discusión, el diálogo y decimos, ok, ¿qué queremos? ¿Qué es relevante, ¿cierto? ¿Qué es realista? ¿Qué es deseado alcanzar en tanto tiempo de ejecución del proyecto? Ese cambio lo expresamos como una realidad que ya existe. Y luego construimos los dominios de cambio. Los dominios de cambio son los cambios estratégicos, los cambios clave, los cambios necesarios y suficientes que permitirían, de acuerdo a una realidad determinada, entonces alcanzar ese dominio de cambio. Nada de esto lo hacemos teóricamente, ¿cierto? Sino que lo hacemos en función de las informaciones que tenemos, del conocimiento que tenemos de la realidad, a partir de los análisis situacionales, a partir de las informaciones clave. Y luego, para cada dominio nos preguntamos cuáles son las vías de cambio, cuál es el cambio en quiénes que permitiría alcanzar el dominio de cambio. Y a su vez, una vez que lo describimos, nos preguntamos para cada bolita qué tendría que cambiar en quiénes para alcanzar esto. Y vamos construyendo entonces una gráfica desde arriba hacia abajo. Y una vez que terminamos, podemos revisar, por supuesto, de abajo hacia arriba para ver que existe una relación. Vamos a ver que se conforma así una verdadera raíz, ¿cierto? Claro, como las ramitas digamos, como las raíces de una planta. A lo que no podemos perder de vista es que el verdadero desafío es reflejar en las vías de cambio una estrategia que es apropiada a una determinada realidad. Entonces, precisar qué actores, qué tipo de cambio, ¿cierto?, son los claves, nos va a ayudar entonces a ir definiendo esa estrategia. Lo que es normal, súper esperable y que uno tiene que quedar súper tranquilo con eso, es que no es algo que tú haces de una manera mecánica. Ajustas una vez, después dices, no, mira, no queda tan claro, la escribes de otra manera, la revisas, la confrontas con otra.
Y utilizamos flechitas en la gráfica de la teoría de las vías de cambio desde abajo hacia arriba para ver cuál es la relación, ¿cierto? Digamos, gradual, de consecuencia, ¿cierto? En la relación vertical. Y también ponemos flechas horizontales con otras casillas, otros cuadritos donde vemos que los cambios están vinculados, están relacionados. ¿Qué es muy importante tener en cuenta para darle riqueza a nuestras vías de cambio? En general pensamos que nuestras vías de cambio eh, tenemos como un pensamiento muy mecánico de decir, bueno, para lograr cambios en los comportamientos necesitamos que la gente esté sensibilizada y que tenga conocimientos. Y con eso pensamos aquí, estamos ok y vemos los cambios. Y después quedamos un poco decepcionados porque vemos que no es tan así. Entonces, siempre es importante pensar cuáles en esa realidad son cambios que pueden también incorporarse dentro de la estrategia. Por ejemplo, a oportunidades para poner en práctica los conocimientos, ¿sí? Cambios en las actitudes, que no son solo conocimientos, sino con una mezcla de creencias, sentimientos y acciones que realizamos las personas. Entonces, claro, son cambios complejos y por lo tanto requerimos distintos niveles de cambio. Cuando tenemos la FIA ya organizada, uno puede también tener ciertos criterios de revisión, ¿sí? Por ejemplo, si las vías que hemos construido, toda esta raíz que hemos construido, se orienta de manera directa a enfrentar las vulneraciones de derechos que estamos trabajando con los proyectos. Si permiten aumentar las capacidades de los niños y de las niñas y de sus organizaciones para defender y exigir el cumplimiento de sus derechos. Y también si la estrategia y las vías que hemos construido permiten aumentar las capacidades de los garantes principales corresponsables para también exigir el cumplimiento de los derechos o hacer o cumplir con la parte de responsabilidad que les compete. ¿Recuerdan el ejercicio que venimos trabajando? Aquí veíamos, cambio deseado, los niños del municipio de San Joaquín están más protegidos frente a la violencia física, psicológica y sexual en su entorno familiar y comunitario. Para lograr esto, tres cambios determinó el equipo que son, decidió el equipo que son claves y estratégicos. Padres de familia, hombres y mujeres, mejoran sus relaciones de protección y cuidado con sus hijos. Las comunidades de base organizadas para la protección de los niños frente a la violencia y políticas municipales de protección frente a la violencia fortalecida y más efectiva en la detección y respuesta frente a la violencia. Vamos a trabajar entonces en la primera vía de cambio. Observemos aquí. Nos preguntamos para elaborar las vías, ¿qué cambios deberían ser claves para que los padres de familia, hombres y mujeres, mejoren sus relaciones de protección y cuidado? Si se acuerdan en el ejemplo, el ACDN hablaba mucho del fuerte machismo y los roles rígidos de género que estaban a las bases de todos los patrones de violencia en esta comunidad. Entonces, este equipo dice, para lograr este cambio del dominio, necesitamos a lo menos que se cumplan estas dos. Padres y madres ponen en práctica estos acuerdos igualitarios de cuidado y protección que consideren los sentimientos y las opiniones de los niños. Y que los grupos de familias están organizados para apoyarse en la crianza de los niños y de las niñas. Luego nos preguntamos para construir la vida, para alcanzar este cambio, ¿qué cambio es clave? Este cuadrito, ¿sí? Este equipo dice que para lograr esto es fundamental que los padres y las madres construyan acuerdos igualitarios de cuidado, protección y disciplina positiva. ¿Sí? Acá los ponen en práctica y acá construyen los acuerdos, que estos construyen las maneras igualitarias. ¿Sí? Para lograr que construyan acuerdos igualitarios, tanto los padres como las madres conocen y comprenden los sentimientos y las opiniones de los niños y saben cómo aplicarlos para una crianza positiva. Para lograr esto, ¿qué cambio es fundamental y en quiénes? Este equipo toma una decisión. Es fundamental que los hombres creen espacios para el reconocimiento positivo de nuevos roles masculinos en la crianza. Eso les va a permitir entonces comprender los sentimientos, generar acuerdos igualitarios y entender la importancia del diálogo para la decisión sobre cuidado, límites y crianza de los niños. ¿Se dan cuenta? Vamos construyendo desde el cuadrito, ¿cierto? Y nos preguntamos qué cambio es clave. Aquí hay una decisión estratégica del equipo. ¿Cuál es? No nos vamos a concentrar solo en el trabajo, digamos, con hombres y mujeres, sino que lo vamos a diferenciar, ¿sí? Para que los hombres creen espacios de reconocimiento positivo y nuevos roles,
El equipo cree que un cambio fundamental es que ellos, los varones, los padres, los cuidadores, desarrollen capacidades de cuidado y protección que no se basen en estereotipos rígidos de género. Y para que ellos logren generar esas capacidades, primero tienen que lograr tomar conciencia de los efectos negativos tanto para ellos como para sus familias y sus propios hijos y entorno comunitario. ¿Se dan cuenta? Construimos desde arriba hacia abajo. Luego podemos revisar desde abajo hacia arriba para después pensar qué actividades claves nos van a permitir generar estos cambios en los actores. Lo mismo hacemos con las otras vías, ¿sí?